Un cordial saludo. Pues bien, este segundo punto del catecismo que comentamos, el 639, tiene como título pues el acontecimiento histórico y trascendente, ¿no?, de la resurrección de Jesucristo. Para entender esto sería bueno recordar que los milagros que Cristo realizó durante su vida pues tuvieron principalmente una doble razón de ser. Una primera es el sentido salvífico o la dimensión salvífica que tienen los milagros. Los milagros son expresión de la misericordia de Cristo hacia nosotros. Cuando Cristo curaba a un enfermo, lo primero que estaba haciendo era expresar en esa curación el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Tiene por lo tanto un sentido salvífico y es también una imagen de una realidad eterna, de ese deseo de Cristo de amarnos y sanarnos. ¿Qué es más? ¿Decir tus pecados son perdonados o decirle a este levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. A ti te digo, coge tu camilla, etcétera. Es decir, el milagro tiene una dimensión salvífica. Es una expresión de cómo Cristo quiere amarnos, curarnos, perdonarnos. Pero también tiene una segunda dimensión, que es la dimensión acreditativa, es decir, el milagro le acredita a Jesús delante de los hombres. Les da a entender a sus contemporáneos y a nosotros quién es Jesús. Acordaros de que hay un pasaje en el Evangelio que dice: ningún hombre puede hacer las obras que éste está realizando, porque no es posible, no es proporcional a un hombre hacer estos milagros. Por lo tanto, los milagros son acreditativos de su divinidad y de la misión de que Cristo está realizando, que es una misión que ha recibido de parte de Dios. Está acreditado por la autoridad divina de Dios. Bien, explico esto porque es que la resurrección no es un milagro más, sino que es el milagro de los milagros. Es el milagro central, el milagro culmen. Poco hubiesen valido el resto de los milagros si Jesucristo no hubiese resucitado. Acordaros de cuando Jesús estaba crucificado, en aquellas burlas que estaba padeciendo por parte de los que les rodeaban, había una especie de reto que allí lanzaron, que ahí fue lanzado, que decía: ¿y este que ha salvado a otros no podía salvarse a sí mismo? O sea, este ha resucitado a otros, resucitó a su amigo Lázaro, devolvió la vista al ciego y a sí mismo no podía salvarse. Ese reto era un reto importante, el que allí se estaba lanzando en medio de la burla. Cristo lo escuchó en silencio, pero esa duda estaría resonando en todos los allí presentes, y ahí dirían: pues es verdad, si hizo otros milagros, ¿por qué no hace un milagro ahora? ¿Qué pasa? ¿Que aquellos milagros que hizo fueron trucos y ahora el truco se le ha acabado? ¿Qué pasa? ¿Que aquellos son milagros casuales, que Dios le permitió hacer un milagro y ahora ya le ha retirado su favor y ya no es capaz de hacerlo? Parecía que la impotencia de Jesús en la cruz estaba desacreditando los milagros anteriores. ¿No decían que multiplicó los panes? Sí, de acuerdo, pero ahora míralo cómo está. No es capaz de hacer ningún signo, ningún milagro para que no le crucifiquen. Pues este tipo así de razonamientos estarían pasando por la mente de muchos de los allí presentes que contemplaban la crucifixión como un espectáculo, como un castigo romano que se hacía públicamente ante todos. Por eso, fijaros, el milagro de la resurrección es la gran señal. Es la gran señal. El mismo Jesús apeló a esta señal, a este milagro, cuando los judíos le pidieron, ¿no?, danos una señal que le justifique, ¿no?, y que le acredite. Y él dijo, ¿no?, lo tenéis en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y todavía esto está más especificado en Mateo 12, versículos 39 y 40, cuando dice: generación malvada y adúltera, me pedís una señal. Esta generación pide una señal y no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, esta es la gran señal, este es el milagro de los milagros.
Por todo ello es preciso, ¿no?, pues que profundicemos en la resurrección como este acontecimiento que se inserta en nuestra historia, aunque también la trasciende. Ahora vamos a intentar explicar esto, ¿no? Como la garantía del sentido redentor y salvífico de la muerte y de la misión de Jesucristo. Es la gran señal. Fijaros que el catecismo ha querido aquí hacer insistencia en que se trata de un hecho histórico al mismo tiempo que es un hecho trascendente. Dice las dos cosas. Por una parte, se trata de una realidad que trasciende la historia. Tenemos que entender esto. Es decir, la resurrección de Jesucristo no es una resurrección como la de Lázaro, que Lázaro, bueno, pues resucitó y volvió a la vida humana. Y a la semana siguiente le volvieron a ver allí en la tienda comprando alimentos. O sea, pero Jesucristo, cuando resucitó, no volvió a la vida humana, sino que resucitó para la vida eterna. Son dos resurrecciones distintas, ¿no? La resurrección de Lázaro fue en volver a la vida humana para después, años más tarde, morir. O sea, Lázaro resucitó para unos cuantos años y luego volvería a morir. Entonces, sin embargo, la resurrección de Jesucristo es distinta porque es entrar en la dimensión eterna. Es entrar pues en un misterio que se escapa a los ojos del hombre. Cristo resucitado, de no ser que también en momentos concretos, ¿no?, él se hace visible para sacudir nuestra incredulidad, bien, pero él entra en una dimensión pues que supera los sentidos de los hombres. Y en ese sentido hay que decir que sí, la resurrección de Cristo es histórica porque aconteció en un lugar determinado. No aconteció pues en España, no aconteció pues en África, no aconteció allí, en Palestina, en un lugar concreto, en un sepulcro. Y aconteció en un momento determinado. Antes de eso Cristo no había resucitado, después, en ese momento Cristo resucitó. Es decir, es un acontecimiento histórico, pero al mismo tiempo supera la historia, porque es entrar en otra dimensión, en la vida eterna. Las dos cosas son ciertas y las afirma el catecismo. Estamos ante un acontecimiento histórico, no es digamos meramente una especie de sensación o experiencia interior del hombre. No, es un acontecimiento histórico, pero que supera la historia al mismo tiempo. Las dos cosas tienen que ser afirmadas. Dicho esto hay que decir pues que la historia, que desgraciadamente han existido muchos errores contrarios a esta afirmación del catecismo de que la fe, de que la resurrección de Jesucristo, ¿no?, pues es un hecho histórico, aunque también es cierto que supera la historia. Ha habido muchos errores, muchas afirmaciones contrarias a esta afirmación. Vamos, aunque sea brevemente, a terminar pues desgranando unas cuantas o citándolas, y luego pues ya continuaremos con esta profundización de en qué sentido la resurrección es un acontecimiento histórico que deja huellas en la historia. Y ahí está el sepulcro vacío, la piedra corrida, esos encuentros con sus discípulos, y en qué sentido es un acontecimiento trascendente que se escapa a nuestros ojos. Bien, pero aunque sea brevemente, vamos a repasar algunos de los errores que se han formulado. Uno primero, pues es la afirmación de que Cristo no resucitó porque los apóstoles, los discípulos, habían robado el cadáver. Si leéis Mateo 28, versículos del 11 al 15, fijaros lo que se dice aquí. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, fijaros, pues una primera afirmación queriendo negar el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, ya la tenemos en la Sagrada Escritura. Es la afirmación de que habían robado el cadáver.
Bien, pues es una afirmación que era muy arriesgada para los soldados, porque es que existía ni más ni menos que pena de muerte en aquel momento para los soldados de las legiones romanas que se quedasen dormidos haciendo guardia. Pues fijaros si estamos hablando de algo muy serio. Por eso dice aquí que los sumos sacerdotes sobornaron a los soldados diciendo: decid que os habéis quedado dormidos. Si esto llega a oídos del procurador, ya nos encargamos nosotros de sacaros la cara. Porque claro, era algo que se podía afirmar ante el mundo judío, pero ante el mundo romano afirmar que los soldados habían quedado dormidos era muy arriesgado para esos soldados. Pero digamos que los sumos sacerdotes prometen protección a estos soldados ante sus superiores de las legiones romanas en caso de que llegue esa versión a oídos de los romanos. Por otra parte, hay que darnos cuenta de que a los romanos les importaba bastante poco el asunto de que las creencias religiosas del mundo judío y posiblemente harían poco caso, ¿no?, de lo que entre el vulgo se estuviese divulgando en torno a Jesucristo. Lo que les interesaba era acabar con pues esa especie de tumulto que se había formado. Les importaba menos si el cadáver estaba aquí o estaba allí. Ellos ni siquiera entraban en las promesas de resurrección. Pero es curioso, qué importancia tiene también el acontecimiento histórico de la resurrección de Jesucristo, pues que los judíos, siendo conscientes de la trascendencia que tenía el que el sepulcro estuviese vacío, inventaron y sobornaron, ¿no?, a los soldados para que dijesen: es que estábamos dormidos y han venido por la noche y han robado el cadáver. Ese soborno, en el fondo implica que ellos son conscientes de la importancia tan grande que tiene un signo de un sepulcro vacío, de una piedra corrida, es decir, que allí ha tenido lugar un acontecimiento histórico. ¿Y dónde está este Cristo? Por eso recurrieron, ¿no?, a hacer esa afirmación. También hubo otras interpretaciones, ha habido otras interpretaciones, ¿no?, también que están formuladas hoy en día desde algunos libros así medio esotéricos, que vienen a decir que Cristo no murió, que lo que pasa es que en la cruz había tenido pues una especie de catalepsia, ¿no?, y que luego pues cuando fue introducido en el sepulcro allí se reanimó el cadáver pues por la frescura de la tumba y por la humedad de la tormenta. Pues bueno, pues es terrible decir, pero también en cosas como estas se han afirmado y se afirman. Hay algunos que dicen que habría que hacerle un homenaje al papel, porque lo aguanta todo, y puestos a decir y a escribir tonterías, bueno, pues parece que somos capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Decir que, bueno, ¿y cómo es posible que resucitó? No, es que no había muerto del todo. Bueno, difícilmente se hace eso compatible con lo que era la crucifixión romana y encima con aquella especie de signo último que el romano hizo de traspasar el corazón con la lanza. Y de aquella lanza brotó sangre y agua también como un signo de la muerte plena de Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.